Soy un seguidor de mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad. Y con este mensaje queremos mostrarles que la supuesta Sagrada Biblia no es más que una herramienta muy poderosa que utilizaron los depredadores y controladores que hicieron esta granja humana para programar los implantes llamados mentes de todos los seres humanos que leyeran toda esa basura. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene mi amigazo Diego Chic en su canal Conociendo la Verdad. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental. Ustedes quieren ver cómo hicieron los Elohim encapsulados en los vehículos físicos, esos que llamaron a virus o hebreos, los actuales JS Askenazis, para programar e incitar u obligar a muchos seres humanos a convertirse en unos asesinos macabros. Si quieren leer cómo pasó, entonces pongan mucha atención a este mensaje. Lo primero que tenemos que tener muy bien claro es que los depredadores y controladores que hicieron esta granja humana siempre visitaron a absolutamente todas las comunidades antiguas de absolutamente todo el mundo. No se les puede olvidar eso jamás. Todas, absolutamente todas las comunidades de seres humanos de toda la historia fueron visitados por estas entidades oscuras que se hicieron pasar por dioses y diosas. Si ustedes hacen una buena investigación, se van a dar cuenta que absolutamente todas las antiguas tribus humanas, por absolutamente todo el mundo, tienen registros y evidencias de que fueron visitados por estas entidades que se hicieron pasar por dioses y diosas. Y absolutamente todas estas entidades oscuras exigían ofrendas de seres humanos a través de toda la historia de la humanidad. Absolutamente todas estas entidades oscuras exigían la tortura y asesinato de seres humanos, desde bebés y mujeres hasta hombres de todas las edades. Absolutamente todas estas entidades oscuras exigían ritos satánicos con tortura, muerte y sangre. Absolutamente todas estas entidades oscuras exigían ritos satánicos con la decapitación de seres humanos. Absolutamente todas estas entidades oscuras exigían la extirpación del corazón. Muchas de estas entidades oscuras exigían la incineración de bebés y mujeres humanos y hasta hombres de todas las edades. Y con este mensaje queremos mostrarles que esa exigencia de los depredadores y controladores que hicieron esta granja humana aún permanece vigente. Lo que pasa es que ha sido aparentemente muy bien camuflada. Miren, los invito para que hagamos un repaso a ese librito podrido para que se den cuenta de una vez por todas de lo que le estamos tratando de decir. Ese librito no es más que una herramienta para programar los implantes llamados mentes
de todos los que lean esa basura. Vamos a darle un repaso al librito para que se den cuenta. Vamos a leer desde el principio hasta el fin los pasajes que podamos leer, porque todo ese librito no es más que una herramienta ensangrentada con la que han contaminado a toda la humanidad. Iniciemos con la primera hoja del librito, el Génesis 4. Génesis 4, 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Lo que quiero resaltar es que los depredadores acaban de hacer esta granja humana y ya hay muerte y sangre en ese librito podrido. Como un supuesto Dios todopoderoso acaba de hacer una creación y ya se le salió de las manos. ¿Qué fue lo que programó? O sea, como dice un amigo mío, todavía no se habían tragado 2 hamburguesas y ya estaban matando gente en ese librito. Vamos a seguirlo leyendo para que nos demos cuenta qué fue lo que hicieron los depredadores y controladores cuando hicieron ese librito. Vamos a leer el siguiente pasaje. Génesis 6, 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Imagínense ustedes. Todo lo que hay en la tierra morirá. Apenas inició este librito y los depredadores ya están planeando matar a todo lo que tenga vida en la tierra. Solo han pasado unas hojas de ese libro podrido y ya van a destruir a toda una humanidad. En este librito podrido, absolutamente todo se trata de muerte y destrucción. Vamos a leer si cumplieron con su podrida amenaza. Vamos a leer Génesis 7, 21, 23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Apenas han pasado unas hojas de ese librito podrido y los depredadores ya habían destruido y eliminado a toda una humanidad. No se habían tragado 3 hamburguesas y ya habían derramado la sangre de una humanidad entera. Esto parece más un libro macabro para programar las mentes que un libro espiritual. Vamos a seguir leyendo esa basura. Vamos a leer Génesis 14, del 14 al 16. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Mire, Abraham vio que Lot estaba prisionero
y armó a sus criados, o sea, machetes, espadas, lanzas, los nacidos en casa, 318 los armó con machetes, lanzas, espadas, y los siguió hasta Dan. Y mire lo que dice, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó, o sea, una matanza para liberar a su sobrino Lot. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Aún no le habían ni siquiera cambiado el nombre a su primer elegido, al pobre Abraham, y ya había hecho su primera matanza. Estos depredadores organizan todo para que haya sangre, muerte y destrucción. Esto es más un libro sangriento que un libro sagrado. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora Génesis 19, 24, 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Habían acabado con toda una humanidad y se tragaron dos perros calientes y ya habían destruido totalmente dos ciudades enteras más. Dice que destruyeron a todos los moradores de las dos ciudades con todo y su fruto. Este librito podrido más parece un libro macabro que un libro sagrado. Vamos a seguir leyendo. Leamos Génesis 34 del 25 al 29. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, este ya es otro de los elegidos, es el tercer elegido de los depredadores. Dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, o sea, se armaron y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Esto es un libro que parece que no hablara sino de asesinatos y de muerte. Vamos a seguir leyendo el 26. Y a Amor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Asesinos macabros y también ratas saquearon la ciudad por cuanto habían mancillado a su hermana. Y mire lo que dice el versículo 28 y 29, mire. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Los volvían asesinos y ratas. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. ¿Cómo le parece este librito? Aún no le habían ni siquiera cambiado el nombre a su tercer elegido, al pobre Jacob, y ya sus hijos habían masacrado a filo de espada
a todos los hombres de una ciudad entera. Y dice que se robaron absolutamente todo. Se robaron hasta los niños y las mujeres con todos sus ganados. Este libro parece más una guía de cómo volverse asesino y depredador. Es que a los depredadores que hicieron esta granja humana les encantó escribir en ese libro podrido cómo les encanta el derramamiento de sangre, la muerte y la destrucción. Ese librito no es más que una herramienta para programar a los seres humanos. Vamos a seguir leyendo esa basura. Vamos a leer Éxodo 2, del 11 al 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Nombran a otro de sus elegidos y lo primero que escriben es que ya lo habían vuelto un asesino. Lo único que se puede ver es que les encanta el derramamiento de sangre. A todo el que muestran como su elegido, de una lo vuelven un asesino. Vamos a seguir leyendo ese librito. Vamos a leer Éxodo 12, del 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Imagínense, estas entidades oscuras son unos asesinos macabros. Mataron hasta los hijos de los que estaban presos. Y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto. Escuchen bien por qué había un clamor en Egipto. Porque no había casa donde no hubiera un muerto. Unas páginas más de este librito podrido y ya habían matado a todos los niños primogénitos de todo un país entero. Y estas lacras siempre se ensañan hasta con los animales. Dice que mataron también a todos los primogénitos de los animales. ¿Qué les pasa? Esto es una locura. A estos seres oscuros les encanta escribir que disfrutan asesinar todo lo que había a su paso. Este librito es un programa para aprender a asesinar. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Éxodo 17, del 13 al 14. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Imagínense. Otro de sus elegidos, y escriben que deshizo a Amalek, imagínense, y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. No, pues qué belleza, qué acontecimiento que lo escriba en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Cómo les parece? Qué belleza del librito, ¿no? Dice que Josué, otro de sus elegidos, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Y ustedes saben qué es deshacer? Los picó en pedacitos con la espada.
hizo pedacitos a todos los seres humanos de todo un pueblo entero. ¡Qué librito tan maravilloso! Les encanta la muerte y la sangre. Pero lo que también quiero resaltar es lo que dice enseguida en el versículo 14. Escribe esto para memoria en un libro. Les encanta dejar escrito en un librito cómo matan y destruyen todo macabramente. Este muchacho Josué era apenas el ayudante de Moisés y ya lo habían convertido en un asesino despiadado. Dice que mató a todos los seres humanos de un pueblo entero. Otro derramamiento de sangre en ese librito. A estas basuras que hicieron esta granja humana les encanta la muerte y el derramamiento de sangre. ¿Y saben qué es lo peor de esta masacre contra el pueblo de Amalek? Contra Amalek y su pueblo. Que muchos años después, en el reinado del rey Saúl, escribieron en ese libro podrido que estas lacras volvieron a enviar a Josué para que los volviera a matar. O sea, según este librito, mataron a Amalek y a todo su pueblo 2 veces. ¿Cómo les parece? Los mataron 2 veces. Ya lo leímos en el Éxodo del librito. Ahora vamos a leerlo en Primera de Samuel, para que se den cuenta. Mataron a Amalek y a todo su pueblo 2 veces. Vamos a leer Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Mate hasta los que están chupando teta, no se apiade de nadie. Qué belleza de orden que daban estas lacras a los seres humanos. Que mate vacas, ovejas, camellos y asnos. Estas ratas despiadadas no tienen misericordia con absolutamente nadie. Escribieron que volvieron a masacrar a Amalek y a todo su pueblo. Pero esta vez lo escribieron aún más macabro. Dice que mataron hasta los bebés que todavía están mamando teta. Y hasta los animalitos los masacraron a filos de espada. A esos depredadores que hicieron esta granja humana, les gustaba escribir que les encanta la sangre, la muerte y la destrucción. Eran tan cegados por la sangre y la muerte que escribieron un sinnúmero de incoherencias. ¿Cómo les parece? Mataron 2 veces al mismo pueblo. Y hay algo que no han entendido los que leen ese librito. El implante llamado mente no reconoce la palabra no. El implante llamado mente escucha la palabra y crea una imagen y la guarda. Entonces, cuando ellos escribieron en Éxodo 20:13, uno de sus supuestos podridos mandamientos, no matarás, en Éxodo 20:13, ese podrido supuesto mandamiento es una trampa. Cuando la persona lee no matarás, el implante llamado mente crea una imagen de alguien matando y la guarda. Guarda esa imagen. Es decir, que el ser humano recibe una orden: matarás. ¿Y a qué es lo que han obligado a hacer a los seres humanos a través de toda la historia de esta granja humana? A matar. El ser humano se ha dedicado a matar. Desde una hormiga
hasta sus parientes, gracias al programa de este librito. A estas entidades oscuras que hicieron esta granja humana, les encanta la sangre, la muerte y la destrucción. Y una de las órdenes que le dieron a Moisés es que hiciera un rito satánico y le untara sangre a su hermano Aarón y a todos sus hijos, porque ellos serían los supuestos sacerdotes de todo el pueblo. Vamos a leerlo para que puedan entender. Escuchen bien la orden que le dan estas entidades oscuras a Moisés. Vamos a leer Éxodo 29, 20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos. Imagínense. Esto es un rito satánico, que mate un animal y que le unte en el lóbulo de la oreja de Aarón y de sus hijos la sangre. Sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, imagínense. Y rociarán la sangre sobre el altar alrededor. Díganme ustedes si esto no es un rito satánico. Untarle a Aarón y a los hijos sangre en las orejas, en los dedos pulgares de las manos, en los dedos pulgares de los pies y rociar la sangre sobre alrededor del altar. Ahora sí entienden el por qué los JS askenazis han obligado a la humanidad a hacer todos estos ritos satánicos con sangre, muerte y destrucción. ¿Por qué los seres oscuros que hicieron esta granja humana hicieron todos estos ritos satánicos? ¿Por qué? ¿Por qué obligaron a los seres humanos a hacer estos ritos satánicos? Porque los seres oscuros que hicieron esta granja humana son los mismos JS askenazis encapsulados en esos vehículos físicos. Esa era la única exigencia de esos bichos para poderse comunicar con los sacerdotes. Que se untaran sangre era lo único que exigían, porque eso es lo que les encanta. Mire, vamos a leerlo para que lo puedan entender. Vamos a leer Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿Sí ve lo que les dicen? Esto será el holocausto para siempre. A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. O sea, que eso de untarse sangre en la oreja y en las manos y en los pies, eso era una exigencia de ellos para siempre, para poderse reunir con los seres humanos. ¿Ustedes pudieron entender? La orden era matar un animal o un ser humano primogénito y untarse de sangre para que esas entidades oscuras pudieran comunicarse con los supuestos sacerdotes. Y con esos ritos satánicos, su único propósito era volver a los sacerdotes unos asesinos macabros, volverlos unos asesinos implacables. Vamos a leer uno de sus maravillosos pasajes para que se den cuenta para qué hacían estos ritos con sangre. Vamos a leer Éxodo 32, 27, 29. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. O
sea, vaya, ármense con espadas y pasen por el campamento. Y mire la orden que les da. Y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Imaginen la belleza de orden que les da en este librito. Que maten a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Y quién cree usted que es el pariente? El pariente es la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, los tíos, toda la familia. Y además dice también y a sus amigos. Y mire lo que dice en el versículo 28 y 29, dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. O sea, le obedecieron la orden, fueron y acabaron con sus familias. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. O sea, así era que se consagraba su belleza de pueblo a estas entidades oscuras, matando a toda su familia y amigos. Y mire cómo lo recalca Moisés, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Imagínense ustedes. Dice que los únicos que obedecieron la orden de Moisés fueron los sacerdotes, o sea, los que habían hecho el rito satánico, y que ese día mataron a todos sus familiares y amigos. Dice que mataron a 3,000 hombres. ¿Ustedes se imaginan el derramamiento de sangre en ese pueblo? Y toda la sangre derramada fue de sus propios hijos y de sus propios familiares y amigos. Los habían convertido en unos asesinos implacables cuando hicieron esos ritos satánicos y les untaron sangre. ¿Ustedes lo pueden entender? Ahora sí saben en qué están convirtiendo los JS askenazis a todos los seres humanos leyéndoles estos libritos podridos, en unos asesinos implacables. Y lo que más da risa es que le hacen creer a la humanidad que ellos no pertenecen a ninguna de las podridas religiones que esas mismas basuras inventaron. Todas, absolutamente todas las podridas religiones supuestamente protestantes también fueron inventadas por esos asquerosos JS askenazis. Ustedes pueden hacer una buena investigación para que se den cuenta que la mayor parte de JS askenazis viven en los Estados Unidos. Y allá fue donde se inventaron todas esas podridas religiones que llaman protestantes. Qué casualidad, ¿no? Ahora sí entienden por qué se pierden tantos niños y mujeres por todo el mundo. Un solo cartel por todo el mundo robando niños y mujeres para poder realizar sus macabros ritos satánicos, en donde torturan niños y mujeres hasta matarlos, y luego se toman su sangre y se comen su carne. Y no lo digo yo, se van a asustar cuando sepan cuántos niños y mujeres se desaparecen anualmente por todo el mundo. Y todo con el único propósito de que le fabriquemos el LOS o el adrenocromo, que es la energía de la que esos depredadores se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento. Solo somos parte de su menú. Solo somos parte de su gastronomía. Yo les pregunto a todos los que están escuchando este mensaje, ¿por qué esas ratas depredadoras que hicieron esta granja humana escribieron el siguiente pasaje
de ese librito podrido. Vamos a leer un pasaje y ustedes me comentan por qué escribieron ese podrido pasaje. Vamos a leer varios, porque hay muchísimos en este libro, pero vamos a leer por lo menos unos 3. Mire, vamos a leer Levítico 26, 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Coméntenme, ¿por qué esas basuras escribieron este pasaje? ¿Por qué creen ustedes que escribieron eso en un supuesto libro sagrado? ¿Por qué escribieron estos pasajes? Y no lo escribieron una sola vez, lo escribieron muchas veces. Mire, vamos a leer otro maravilloso pasaje. Deuteronomio 28:53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio. ¿Cómo les parece esta belleza? ¿Por qué escribieron toda esta basura? Busquen por todo ese libro podrido los mensajes subliminales encriptados para que se den cuenta. Mire, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer Ezequiel 5:10. Ezequiel 5:10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. ¿Ah? ¿Para qué escribieron toda esta basura en un supuesto libro sagrado? Los padres comerán sus hijos y los hijos comerán a sus padres. ¿Ustedes saben para qué mierdas escribieron toda esa basura? Supuestamente para los que no obedecieran absolutamente todas sus podridas órdenes. ¿Y ustedes saben cuántos seres humanos obedecen absolutamente todas las órdenes que escribieron en ese librito podrido? Estoy absolutamente seguro que no hay un ser humano en toda esta nave nodriza que llaman planeta Tierra que cumpla absolutamente todas sus podridas órdenes. Y ahora les voy a hacer otra maravillosa pregunta. ¿Ustedes sabían que los JS Askenazis se roban a los niños por todo el mundo? Y además un sinnúmero de mujeres se desaparecen por todo el mundo. ¿Ustedes lo sabían? Ahora quiero que escuchen con mucha atención lo que les voy a decir. Los JS Askenazis tienen un sinnúmero de empresas fabricando comida con la carne y la sangre de esos niños y de esas mujeres. Y la distribuyen por absolutamente todos los países del mundo. Yo les aseguro que todos los que están escuchando este mensaje han comido de la carne y han tomado de la sangre de esos niños y de esas mujeres que se pierden por todo el mundo. Sigan comiendo de sus maravillosos alimentos importados, esos maravillosos embutidos importados. ¿Ustedes sabían que el número más grande de JS Askenazis vive en los Estados Unidos? De allá de donde nos mandan todos sus alimentos procesados, no en sus podridas tierras, esas que se están robando cada día más. Hagan una buena investigación para que se den cuenta que la mayor cantidad de judíos askenazis viven en los Estados Unidos. Esas ratas asquerosas viven por todo el mundo.
pero la gran mayoría viven en los Estados Unidos. ¿Ustedes sabían que esas ratas asquerosas son los amos y señores de las empresas más grandes del mundo? Y que Estados Unidos envía sus podridos alimentos a todos los países del mundo. Y que en los Estados Unidos se crearon la mayor cantidad de religiones cristianas protestantes. Qué casualidad, ¿no? Todo está mezclado. Todo está mezclado. Son los amos y señores de esta nave nodriza. Y en ese libro podrido está escrito que a los depredadores les encanta la sangre, la muerte y la destrucción. Todo es una mezcla de información. Mejor dicho, sigamos adelante. Vamos a seguirlos desenmascarando y probando que ese librito es un programa para implantarlo en las mentes de todos los seres humanos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Números 21, 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué querrá decir eso de serpientes ardientes? Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Matan y masacran a su supuesto pueblo elegido. ¿Qué harán con nosotros los que no pertenecemos a ese podrido pueblo? ¿Quieren leer cómo les encantaba a los depredadores masacrar a su podrido pueblo? Vamos a leer otro maravilloso pasaje. Vamos a leer Números 25, 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mandan a matar a todos los príncipes de su podrido pueblo elegido. Y quiero que escuchen muy bien. En las Biblias más antiguas no dice ahórcalos, dice empálalos. O sea, mete un palo por el ano y sácalo por la boca. Mátalos así. ¿Y quieren saber cuántos seres humanos mataron empalados? Vamos a leerlo. Vamos a leer Números 25, 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000 seres humanos empalados. ¿Ustedes se imaginan cuánta tortura hubo ese día? ¿Ustedes se imaginan cuánto sufrimiento? 24,000 seres humanos empalados. Le metieron por el ano y le sacaron por la boca el palo a 24,000 seres humanos. ¿Ustedes se imaginan cuánta energía se estaba fabricando para esas lacras? ¿Ustedes se imaginan cuánta sangre se derramó empalando 24,000 personas? Yo me imagino lagunas enteras de sangre, muerte y destrucción. Y eran los líderes de su podrido pueblo. ¿Ustedes se imaginan qué están haciendo con nosotros los JS askenazis? ¿Qué están haciendo con nosotros los que no pertenecemos a ese pueblo podrido? A esos seres oscuros que hicieron esta granja humana les encanta la sangre, la muerte y la destrucción. Mire lo que dice al final del pasaje. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea que solo cuando hay sangre, muerte y destrucción es que esos bichos depredadores se tranquilizan.
Dice el ardor de la ira de Jehová. El ardor de la ira de Jehová. O sea que esos bichos viven llenos de ira y que tienen tanta ira que les duele, les arde y solo calman su dolor, solo pueden calmar su ardor cuando ven sangre, muerte y destrucción. Por esa razón, esos libritos podridos son llenos de muerte, sangre y destrucción, desde el comienzo hasta el final. A todos, absolutamente todos sus elegidos los vuelven unos asesinos macabros. Vamos a leer un pedacito de la historia de otro de sus elegidos, ese que llamaron Sansón. Vamos a leer un pedacito de la historia de Sansón. Vamos a leer Jueces 15, del 14 al 16. Y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. O sea que traían a Sansón amarrado con unas cuerdas, y vino el espíritu de estas entidades oscuras y lo desataron como si hubieran quemado las cuerdas que lo estaban amarrando. Y mire lo que dice en el versículo 15 y en el 16. Dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Ah? Entonces Sansón dijo, con una quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de asno maté 1000 hombres. O sea, era que mataba y hacía montones. En este pasaje parece que los filisteos llevaban amarrado a Sansón, uno de los elegidos de los depredadores. Y dice, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. O sea que el espíritu de los depredadores cayeron sobre Sansón. ¿Y qué pasó? Pues de una se convirtió en un asesino despiadado. Dice que cuando ese espíritu entró en Sansón, Sansón de una vez tomó una quijada de un burro y mató a 1000 seres humanos. ¿Ustedes se imaginan el derramamiento de sangre? 1000 seres humanos. Eso es lo que les encanta a los depredadores, la muerte, la sangre y la destrucción. Eso es lo que les encantó escribir en ese librito podrido, el derramamiento de sangre. Ese no es un libro sagrado, es un libro sangrado, es un libro lleno de sangre. Eso no es un libro sagrado, es un libro sangrado. Vamos a seguir desenmascarando esa basura. Todo lo que escribieron. Mire, vamos a leer Números 31 del 7 al 10. Números 31 del 7 al 10. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés. Póngale cuidado. Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Esto es un libro de asesinatos y de matanzas. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus hijos. Los volvían unos asesinos macabros y ladrones despiadados. Se robaban hasta las mujeres y los niños. Y dice,
y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, se volvían asesinos, ratas. No, esto es una porquería de libro. Y mire lo que dice en el versículo 10: e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Esto es una porquería. ¿Ustedes sí creen que esto es un libro sagrado? A todos los que volvían sus seguidores los convertían en unos asesinos macabros, matando, robando, incendiando, destruyendo todo. Dice que mataron a espada a todos los hombres de 5 ciudades enteras. ¿Ustedes se pueden imaginar la cantidad de sangre derramada? Y quiero que escuchen lo que quiero resaltar, porque es lo que les vengo hablando de este mensaje. En el versículo 9 dice: y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y sus niños. ¿Sí entendieron? Se robaron a todas las mujeres y a todos los niños. Masacraron a todos los hombres a espada, y a las mujeres y a los niños se los robaron. ¿Y para qué creen ustedes que se llevaron todas esas mujeres y todos esos niños? ¿Para qué creen? Para hacer sus ritos satánicos y violar las mujeres. Y muchos de esos niños los violan desde la antigüedad hasta el tiempo de hoy. Y leamos lo que dice al final del pasaje: y todas sus bestias y todos sus ganados arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades y aldeas y habitaciones. Esas lacras depredadoras que hicieron esta granja humana hacen que los seres humanos maten, roben y destruyan absolutamente todo a su paso. Miren, les aseguro que todos los libros que he podido leer, jamás había leído un libro tan macabro como este libro podrido. No hay duda que este libro lo escribieron con el propósito de programar los implantes llamados mentes. Esto es una basura. Y se supone que es un libro sagrado, imagínense. No, mejor vamos a seguir leyendo este librito, que no es más que un programa de asesinato, muerte y destrucción. Vamos a leer otro de sus maravillosos pasajes. Vamos a leer Deuteronomio 3, del 4 al 7. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades. Imagínense, tomaron 60 ciudades. Toda la tierra de Argob del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y con barras. O sea, se tomaron todas las ciudades fortificadas, las que tenían muros altos y rejas y puertas de metal, me imagino yo. Pero mire lo que quiero resaltar, dice: sin contar con otras muchas ciudades sin muro. O sea, eran 60 ciudades, sin contar con muchas otras ciudades sin muro. O sea, eso se tomaron mínimo 100 ciudades. Pero mire lo que dice en el versículo 6: y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad hombres, mujeres y niños. Imagínense. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Dice que se tomaron 60 ciudades fortificadas, sin contar muchas ciudades que no estaban fortificadas. O sea, se tomaron como 100 ciudades. Pues digo yo, más o menos. Y dice que mataron todos los hombres, mujeres y niños de todas esas 100 ciudades.
¿Ustedes se imaginan cuánta sangre había derramada? Mataron a filo de espada a todos los seres humanos de 100 ciudades. Yo me imagino ríos y ríos de sangre derramada, porque eso es lo que les encanta a los depredadores que hicieron esta granja humana. Y miren lo que dice en el versículo 7. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. O sea, se convertían en unos asesinos y ratas macabros. Con sus ritos satánicos los convierten en unos asesinos macabros y despiadados, en unas basuras ladronas y destructoras. Miren, en absolutamente todo ese libro podrido están las pruebas de que a esa sociedad de seres oscuros que hicieron esta granja humana les encanta el derramamiento de sangre, les encanta la muerte y la destrucción. Y toda esa basura que escribieron solo es un programa mental. Todo lo que escribieron con el único propósito de programar las mentes de todos los que lean esa basura. Este librito se convierte en una herramienta para programar la mente de los seres humanos. Vamos a leer otro de sus maravillosos pasajes. Vamos a leer Primera de Crónicas 29-21. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. 1000 becerros, 1000 carneros y 1000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Dice que los sacerdotes le ofrecieron holocaustos, o sea, le mataron animales a estas entidades oscuras. Dice que los sacerdotes les mataron 1000 becerros, 1000 carneros y 1000 corderos. O sea que los sacerdotes les mataron 3000 animales para que esas basuras oscuras se bañaran y tomaran toda la sangre que pudieran. Porque eso es lo que les encanta. Pero mira lo que dice al final del pasaje. Y muchos sacrificios de parte de todo Israel. O sea que aparte de los 3000 animales que le mataron los sacerdotes, todo su podrido pueblo les mató muchos animales más. ¿Ustedes se imaginan los ríos de sangre? Todo ese rito satánico lo hacían en el tabernáculo de reunión. Imagínense ustedes. Eso es lo que les encanta a los seres oscuros que hicieron esta granja humana. En ese libro podrido hay cientos de pruebas de que cuando esos bichos oscuros se llenaban de ira, había que hacerles ríos de sangre para que se calmaran. ¿Ustedes alguna vez se imaginaron que esta basura era un libro sagrado? Es un libro sangrado. No es un libro sagrado. Es un libro sangrado. Solamente escribieron sobre sangre, muerte y destrucción. Mire, vamos a leer una de las pruebas más contundentes de que ese libro, de que su podrido pueblo tenía que hacerle ríos de sangre. En ese libro lo escribieron. Esto que vamos a leer es una de las pruebas más contundentes de que ese pueblo tenía que hacerle ríos de sangre, y lo escribieron en ese librito para programar la mente de todos los religiosos. Pongan mucha atención para que lo puedan entender. Vamos a leer Primera de Reyes 8:63. Y ofreció Salomón sacrificio de paz. O sea, el rey Salomón, el hijo del rey David,
le ofreció un sacrificio de paz. Estaban estos bichos llenos de odio y tenían que sacrificarles animales para que hubiera paz. Pero mire lo que dice, los cuales ofreció a Jehová, les ofreció sacrificio de paz a esos bichos. 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a la casa de Jehová. ¿Ustedes lo entienden? Dice que el rey Salomón les sacrificó 142,000 animales como sacrificio de paz. O sea, para que se calmaran esos bichos. ¿Ustedes realmente se imaginan cuánta sangre estaba derramada ese día en su podrido tabernáculo? Esas son pruebas contundentes de que a esos seres oscuros que hicieron esta granja humana les encanta tomar y bañarse en ríos de sangre. Y que este librito podrido no es más que una herramienta para control y manipulación mental. Torturaban y masacraban miles de animales solo con el único propósito de fabricarles el los o el adrenocromo, que es la energía de la que los depredadores que hicieron esta granja humana se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento. Solo somos parte de su menú. Solo somos parte de su gastronomía. Y si ustedes tienen dudas, entonces coméntenme. ¿Por qué creen ustedes que escribieron tantas masacres y tanto derramamiento de sangre? Si se supone que ese libro es un libro sagrado. Y si seguimos leyendo ese libro podrido, no vamos a acabar nunca, porque todo el libro de principio a fin es una locura. Y si no me creen, vamos a leer uno de los pasajes finales de ese libro podrido. Porque si lo leemos todo, nos quedamos aquí toda la vida leyendo ese libro podrido. Vamos a leer uno de los pasajes finales. Vamos a leer Apocalipsis 19, del 17 al 18. Apocalipsis 19, 17, 18. Pongan mucha atención. Esto ya es uno de los pasajes finales de ese libro podrido. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Cómo les parece este maravilloso pasaje? O sea, les voy a explicar este pasaje para que lo puedan comprender. Uno de estos seres oscuros que hicieron esta granja humana estaba de pie en el sol y llamó a todas las aves carroñeras y les dijo: vengan, porque ya matamos a todos los reyes, ya matamos a todos los capitanes, ya matamos a todos los fuertes, ya matamos a todos los jinetes y sus caballos, ya matamos a todos los esclavos y los libres, ya matamos a todos los grandes y los pequeños, y necesitamos que ustedes vengan y se coman toda esta carroña. O sea, lo que dice este maravilloso pasaje de este libro podrido es que esas lacras depredadoras que hicieron esta granja humana ya habían matado a todos los seres humanos de esta nave nodriza y estaban invitando a las aves carroñeras a comer sus carnes.
y llama a las aves carroñeras y les dice: vengan a la gran cena de Dios. Dice que habían matado a todos los seres humanos y la llama la gran cena de Dios. ¿Ustedes lo pueden entender? Ese es uno de los pasajes finales del librito. Ustedes se han preguntado para qué escribieron toda esa basura en un supuesto librito sagrado. Todo esto es un programa. Todo lo que escribieron es para programar las mentes de los seres humanos, para convertirlos en seres macabros. Lo que queremos con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, con este mensaje, es que ustedes puedan entender y comprender que los seres oscuros que hicieron esta granja humana escribieron ese libro podrido, y uno de sus mayores propósitos fue el de programar las mentes de todos los seres humanos, de programar los implantes llamados mentes de todos los seres humanos, y que necesitamos salirnos de sus garras de manipulación y control mental. Y la pregunta sería: ¿cómo nos podemos salir de sus garras? Lo primero que tenemos que hacer es, los invito para que busquen en este canal Lead Company, en donde les enseñamos a limpiarse de estos seres oscuros. Hay mensajes donde los enseñamos a quemar y desintegrar todo implante. Hay mensajes en donde los enseñamos a quemar y desintegrar todo parásito. Hay mensajes en donde los enseñamos a limpiar toda la casa, quemar y desintegrar todo ser oscuro y cerrar todos los portales energéticos. Pero hay algo que se lo tenemos que recalcar en este mensaje. Es absolutamente necesario elevar nuestra frecuencia. Es absolutamente necesario elevar nuestras vibraciones. Es absolutamente necesario elevar nuestra energía. Tenemos que tomar una decisión urgente y con mucha disciplina. Alejémonos de la radio, alejémonos de la televisión, alejémonos de la cinematografía, alejémonos de la música y de sus podridas canciones. Controlemos el tiempo y la información que vemos y escuchamos en los computadores. Controlemos el tiempo y la información que vemos y escuchamos en los celulares. Alejémonos del tabaco y de los cigarrillos. Alejémonos del alcohol. Alejémonos de las drogas alucinógenas. Alejémonos de la comida chatarra. Alejémonos de todos sus líquidos podridos azucarados. Alejémonos de todas esas golosinas azucaradas. Alejémonos de todos esos alimentos fritos embolsados. Alejémonos de todas las carnes embutidas. Hagamos todo lo posible por no comer animales muertos. Alejémonos de las charlas tóxicas. Apaguemos el ruido mental. Apaguemos ese tráfico de pensamientos que nos ponen los depredadores en el implante llamado la mente. Cambiemos los pensamientos malos por pensamientos buenos. Conectémonos con la naturaleza. Conectémonos con el agua. Conectémonos con el aire. Conectémonos con el sol. Conectémonos con los animales. Conectémonos con nuestros seres queridos. Y ahora quiero volver a invitarlos a hacer un ejercicio cada vez que podamos.
Aprovechen todos los momentos que se encuentren a solas. Apagan todas las luces y apagan todo lo que produzca sonidos. Vamos a tratar de entrar en el silencio y en la supuesta oscuridad. Vamos a aprender a disfrutar del silencio y de la supuesta oscuridad. Y vamos a respirar cada vez más profundo. Tomamos aire, lo retenemos unos segundos y luego lo volvemos a botar. Y vamos a sentir por todo nuestro cuerpo físico la delicia del silencio y la delicia de la supuesta oscuridad. Vamos a hacer que todo nuestro ser se sienta muy feliz, porque de esa manera vamos a subir nuestra frecuencia, porque de esa manera vamos a subir nuestra vibración, porque de esa manera vamos a subir nuestra energía. Cada vez que podamos, hagamos este ejercicio y vamos a aprovechar todo el tiempo que estemos a solas. Con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, esperamos que hayan entendido este mensaje. Y si les gustó, les pedimos por favor que le den manita arriba, que le den un like, para que YouTube invite a más amigazos a verlo por todo el mundo. Y si quieren, compártanlo con todos esos contactos que ustedes consideren que les puede servir de ayuda para seguir avanzando. Y no se les olvide ser totalmente felices.